Mujercitas, de Louisa May Alcott. Capítulo 6. Beth encuentra el palacio hermoso. La casa grande resultó ser el palacio hermoso, aunque tardaron algún tiempo en entrar en él, y a Beth le costó mucho pasar junto a los leones. El anciano señor Lawrence era el león más temido. Sin embargo, una vez que las hubo visitado, echó comentarios divertidos o amables a cada una de ellas y charlado sobre los viejos tiempos con la madre. Casi ninguna le tenía miedo, salvo la tímida Beth. Otro de los leones era el hecho de que ellas fueran pobres y Lori rico, porque las avergonzaba aceptar regalos a los que no podían corresponder. Sin embargo, transcurrido un tiempo, comprendieron que Lori las consideraba sus benefactoras y que todo le parecía poco para mostrar su gratitud a la señora March por acogerle como una madre y a las niñas por permitirle disfrutar de su compañía y por hacerle pasar tan buenos ratos en su humilde hogar. Así pues, no tardaron en olvidar su orgullo y aceptaron el intercambio de atenciones sin medir cuál era el mayor. En aquella época ocurrieron muchas cosas agradables, mientras la nueva amistad crecía como la hierba en primavera. Todas apreciaban a Lori y él, por su parte, confesó a su tutor en privado que las hermanas March eran unas chicas estupendas. Con su entusiasmo juvenil, consiguieron que el muchacho solitario se sintiese uno más de la familia y disfrutase del encantador e inocente compañerismo de aquellas sencillas muchachas de corazón puro. Como no tenía ni madre ni hermanas, enseguida notó la influencia que ejercían sobre él. Al verlas trabajar llenas de vida, se avergonzó de llevar una existencia indolente. Los libros dejaron de interesarle y empezó a considerar más interesantes las personas, lo que le valió varios informes negativos de su tutor, el señor Brooke, ya que Lori hacía novillos y se escapaba a casa de las hermanas March. No se preocupe, deje que se tome unas vacaciones, ya lo recuperará más adelante, había dicho el anciano señor. Mi buena vecina cree que mi nieto estudia demasiado y necesita la compañía de otros jóvenes, diversión y ejercicio. Sospecho que está en lo cierto y que he criado al muchacho entre algodones como lo hubiese hecho su abuela. Dejemos que haga lo que le apetezca con tal de que sea feliz. No podrá hacer ninguna diablura en ese pequeño convento y la señora March está haciendo por él más que nosotros. Lo cierto es que lo pasaba en grande. Organizaban representaciones teatrales, carreras de trineo, concursos de patinaje, veladas maravillosas en la vieja sala y de vez en cuando fiestas en la casa grande. Meg podía ir al invernadero siempre que quisiera y disfrutar haciendo ramos de flores. Joe devoraba libros de la estupenda biblioteca y el anciano se destornillaba con sus comentarios. Amy copiaba cuadros y gozaba de tanta belleza, y Lori actuaba como el señor de la casa haciendo gala de sus exquisitos modales. En cambio, Beth, a pesar de lo mucho que anhelaba tocar el piano, no conseguía reunir el valor suficiente para acudir a la casa de las bendiciones, como la había bautizado Meg. En una ocasión fue en compañía de Joe, pero el anciano, ignorante de su timidez, la había mirado fijamente con las pobladas cejas fruncidas y había lanzado un «ah» tan fuerte que a la joven le entró un tembleque que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Según comentó a su madre, salió corriendo muerta de miedo y prometió que no volvería allí, ni siquiera por el preciado piano. No había forma de convencerla de que intentase superar su temor, hasta que el asunto llegó a oídos del señor Lawrence. De manera algo misteriosa,
y este decidió resolver el problema. En una de sus breves visitas, dirigió hábilmente la conversación hacia la música. Habló de los cantantes famosos a los que había visto actuar, los órganos maravillosos que había oído tocar, y compartió anécdotas tan interesantes que a Beth no le quedó más remedio que abandonar su rincón y acercarse a él, fascinada por el relato. Plantada detrás del anciano, escuchó muy atenta con sus grandes ojos abiertos como platos y las mejillas rojas de emoción. El señor Lawrence no reaccionó ante su presencia, como si fuese una simple mosca, y siguió hablando de las clases y los maestros de Lori hasta que, de pronto, como si acabase de ocurrírsele una idea, dijo a la señora March: «Ahora el chico está descuidando sus clases de música, y me alegro porque estaba demasiado volcado en ellas, pero el piano se resiente si nadie lo toca. ¿Podría ir alguna de sus hijas a tocar de vez en cuando para mantenerlo afinado?» Beth dio un paso al frente y juntó las manos para no aplaudir. La tentación era irresistible, y solo de pensar en poder tocar aquel magnífico instrumento, se quedó sin aliento. Antes de que la señora March pudiese decir algo, el señor Lawrence hizo un extraño gesto de asentimiento y siguió hablando. «No tiene por qué ver o hablar con nadie. Puede entrar en cualquier momento, porque yo estoy siempre encerrado en mi estudio, en la otra punta de la casa. Lori pasa mucho tiempo fuera y las criadas nunca se acercan al salón pasadas las 9. Dicho esto, se levantó como si fuese a despedirse y Beth decidió hablar, puesto que este último comentario había vencido sus últimas resistencias. «Por favor, dígaselo a sus hijas, y si no les interesa venir, no se preocupe». En ese momento una manita se deslizó en la suya y Beth la miró llena de gratitud mientras decía con su habitual timidez y dulzura: «Sí, señor, les interesa muchísimo». «¿Es usted la jovencita a la que le gusta la música?», preguntó él, sin sobresaltarla, esta vez con un «ah», al tiempo que la miraba con ternura. «Soy Beth. Me encantaría ir a su casa siempre y cuando me garantice que nadie oirá ni me interrumpirá», añadió ella, temerosa de resultar descortés y asombrada de su propio atrevimiento. «No habrá ni un alma, querida. La casa está vacía la mayor parte del día, así que puedes venir y hacer todo el ruido que quieras. Estaré en deuda contigo». «Qué amable es usted, señor». Beth se ruborizó bajo la amable mirada del anciano, pero ya no tenía miedo, y le estrechó la mano para darle las gracias, incapaz de agradecerle con palabras la apreciada oportunidad que le brindaba. El anciano caballero le retiró con dulzura el pelo de la frente, se inclinó hacia ella, le dio un beso y dijo en un tono poco habitual en él: «Yo tuve una vez una niña que tenía unos ojos como los tuyos. Dios te bendiga, querida. Buenos días, señora». Y se fue precipitadamente. Beth abrazó a su madre y luego corrió a darle la magnífica noticia a su familia de muñecas inválidas, ya que sus hermanas todavía no habían vuelto a casa. Con qué alegría cantó aquella tarde y cómo se rieron todas cuando en mitad de la noche despertó a Amy moviendo en sueños los dedos sobre su rostro como si fuera un piano. Al día siguiente, después de ver salir al abuelo y al nieto de la casa, y tras 2 o 3 intentos fallidos, Beth se deslizó por la puerta lateral y se encaminó tan sigilosa como un ratón hacia el salón donde se encontraba su idolatrado instrumento. Por casualidad, claro está, habían algunas partituras de piezas fáciles de tocar sobre el piano, con dedos temblorosos y frecuentes pausas para comprobar que nadie la miraba ni oía. Beth logró por fin tocar el estupendo piano. Enseguida se olvidó del miedo de sí misma
y de todo lo que la rodeaba, y se perdió en el indescriptible embrujo de la música, que era para ella como la voz de una queridísima amiga. Permaneció allí hasta que Hannah la fue a avisar de que era hora de cenar. Sin embargo, Beth no tenía apetito y se limitó a acompañar a sus hermanas, sonriendo con aire embelesado. A partir de ese entonces, una pequeña capucha marrón cruzaba el seto cada día, y un espíritu melodioso que entraba y salía sin que nadie lo viera, se adueñaba del gran salón. Beth no sabía que a menudo el anciano señor Lawrence abría la puerta de su estudio para escuchar complacido aquellas tonadas antiguas que tanto le gustaban. No vio nunca a Lori apostado en el vestíbulo para impedir que las criadas se acercasen al salón. Tampoco sospechó nunca que los libros de ejercicios y las partituras sencillas que aparecían sobre el piano tenían por único fin ayudarla en su aprendizaje, y cuando Lori hablaba con ella de música, se decía que el joven era muy amable al explicarle cosas que tan útiles le resultaban. Beth se sentía feliz al ver que su sueño se hacía realidad, algo que no siempre sucede. Tal vez por sentirse tan agradecida por el regalo recibido, recibió otro mayor. De todas formas, la jovencita merecía ambos. «Mamá, le voy a hacer unas zapatillas al señor Lawrence. Es muy bueno conmigo y quiero darle las gracias. No se me ocurre mejor manera que esta. ¿Te parece bien?», preguntó Beth, semanas después de la famosa visita del anciano a la casa. «Claro, querida. Seguro que le gusta mucho y me parece una buena manera de agradecer su ayuda. Tus hermanas te ayudarán y yo pagaré el material», contestó la señora March, encantada de poder complacer a Beth, porque ésta rara vez pedía nada para sí. Tras numerosas y serias deliberaciones con Meg y Joe, eligieron un diseño. Compraron el material y empezaron a confeccionar las zapatillas. Decidieron bordar unos pequeños y discretos ramilletes de pensamiento sobre el fondo púrpura intenso, y Beth se entregó a la tarea día y noche, con alguna que otra ayuda en las partes más difíciles. Como estaba todo para la costura, las zapatillas estuvieron listas antes de que nadie se pudiera hundir de la labor. A continuación escribió una nota breve y sencilla, y Lori se encargó de dejar las zapatillas en el estudio de su abuelo, bajo la mesa, antes de que éste se despertara. Superada la primera emoción, la niña esperó con impaciencia la reacción del anciano. Al ver que pasaba todo un día y parte de otro sin noticias, empezó a temer que el regalo no hubiese sido del agrado de su quisquilloso amigo. En la tarde del segundo día, salió a dar una vuelta para que Joanna, la pobre muñeca inválida, hiciese sus ejercicios diarios. Al volver a casa, vio desde la calle 4 cabezas que aparecían y desaparecían en la ventana de la sala. En cuanto estuvo más cerca, oyó voces alegres que la llamaban y manos que se agitaban. «Ha llegado una carta del señor Lawrence, date prisa y léela». «Oh, Beth, te ha enviado», comenzó Amy, que gesticulaba con una energía poco habitual en ella, pero no pudo decir más porque Joe cerró la ventana. Beth apretó el paso, nerviosa por el suspenso. Sus hermanas salieron a recibirla a la puerta y en procesión triunfal le escoltaron hasta la sala, repitiendo al unísono: «¡Mira, mira!». Beth miró y palideció de la alegría y de sorpresa. Tenía ante sí un piano vertical con una carta sobre su brillante tapa en la que se leía, como si se tratase de un cartel: «Señorita Elizabeth March». «¿Es para mí?», preguntó Beth, que se apoyó en Joe porque temía desmayarse, tan grande era la emoción. «Claro que es para ti, preciosa. ¿No te parece un gesto espléndido? Creo que es el anciano más bondadoso del mundo. En la carta está la llave. No la hemos abierto, pero nos morimos de ganas de saber qué dice», exclamó Joe, que abrazó a su hermana y le tendió la carta. «Léela tú. Yo no puedo. Estoy demasiado nerviosa». «¡Oh, es maravilloso!»,
Beth escondió el rostro en el delantal de Joe, conmovida por el regalo. Joe abrió el sobre y rió al ver el encabezamiento. Señorita March, distinguida señorita, qué bien suena. Me encantaría que algún día alguien me mandase algo así, comentó Amy, que encontraba aquel arranque anticuado muy elegante. He tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero ninguno me ha quedado tan bien como este. Las flores que ha bordado son mis favoritas, y al verlas siempre recordaré a la dulce persona que me las ha regalado. Me gusta pagar mis deudas, por lo que confío en que permita que este anciano caballero le haga llegar algo que en otro momento perteneció a una nietecita que perdió. Reciba mi más sincero agradecimiento y mis mejores deseos. Su amigo y humilde servidor, James Lawrence. Beth, es un gran honor del que debes estar orgullosa. Lori me ha contado lo mucho que el señor Lawrence quería a la nieta que perdió y con qué celo conservaba todas sus cosas. Y fíjate, te ha regalado su piano. Todo por tener los ojos azules y ser aficionada a la música, dijo Joe tratando de calmar a Beth, que temblaba y estaba más nerviosa que nunca. Mira qué candelabros tan bonitos y la seda verde con una rosa dorada en el centro. Es preciosa y qué hermoso es el taburete. No le falta nada, intervino Meg, que abrió el instrumento para mostrar su belleza. Su amigo y humilde servidor, James Lawrence, y te lo ha escrito a ti. Cuando se lo cuente a mis amigas no me van a creer, apuntó Amy, que seguía impresionada por la carta. Pruébalo, querida, veamos cómo suena el piano de mi niñita, rogó Hannah, que compartía con la familia penas y alegrías. Beth tocó y todas convinieron en que nunca habían oído un piano que sonase mejor. Era evidente que lo acababan de asignar y restaurar, pero por perfecto que fuera, el encanto de la escena estaba en el rostro radiante de la felicidad que rodeaba a Beth mientras ésta tocaba las hermosas teclas blancas y negras y accionaba los brillantes pedales. Tienes que ir a darle las gracias, dijo Joe en broma, porque no creía que su hermana pequeña fuese capaz de hacerlo. Sí, ya lo había pensado. Supongo que será mejor ir ahora, antes que tenga tiempo de pensar y me entre el miedo. Y para asombro de toda la familia, Beth salió al jardín, cruzó el seto y llamó a la puerta del señor Lawrence. Que me muera ahora mismo si esto es lo más increíble que he visto en mi vida. El piano la ha trastornado. En su sano juicio nunca se hubiese atrevido, exclamó Hannah sin quitar ojo a la niña, mientras las demás parecían haber enmudecido de asombro ante semejante milagro. De haber visto lo que Beth hizo a continuación, se hubiera sorprendido aún más. Lo creáis o no, fue hasta el estudio y llamó a la puerta sin darse tiempo para pensar, cuando una voz ronca dijo: «Adelante». Entró y se acercó al señor Lawrence, que parecía tan perplejo como la propia familia de Beth. La niña le tendió la mano y dijo con voz trémula: «He venido a darle las gracias, señor, por...». No pudo terminar la frase porque la mirada del anciano le resultó tan entrañable que olvidó el discurso que había preparado. Lo único que podía recordar era que el caballero había perdido a una nieta muy querida, por lo que se abrazó a su cuello y le dio un beso. Si el tejado de la casa hubiese salido volando en ese instante, el anciano no habría sentido un asombro mayor, pero le gustaba. Oh sí, le gustaba muchísimo. Aquel beso dado con toda confianza le enterneció tanto que por unos instantes olvidó su carácter arisco. Sentó a la pequeña sobre sus rodillas y juntó su rugosa mejilla a la de ella, rosada, y sintió que volvía a estar con su nieta. Desde ese día, Beth no volvió a tener miedo del anciano y solía sentarse a charlar con él, con toda confianza, como si le conociese de toda la vida. El amor expulsa el miedo y la gratitud doblega el orgullo. El anciano le acompañó hasta la puerta de su casa, le estrechó la mano cordialmente y se tocó el sombrero
antes de regresar a la suya, muy erguido y con paso majestuoso, como el caballero elegante y de porte marcial que era. Al ver la escena, Joe bailó y brincó como muestra de satisfacción. Amy casi se cae de la ventana de puro asombro, y Meg se llevó las manos a la cabeza y exclamó: «Parece que el mundo se ha vuelto loco».